Bueno amigos, hace calor porque es verano y hace calor porque tiene que hacer verano. Y fijaos, en este dibujo que os estoy enseñando, hace calor, ¿verdad que sí? ¿O no? Turno de noche, Schulteis, ¿verdad? ¿Se diría así? Es que, joder, es alemán el tío y no sé pronunciar su nombre. Mirad qué bonito, mirad qué portadón. Esto es material europeo gourmet. Hoy nos ponemos finos, desplegamos todo el arsenal de cubiertos encima de la mesa que no sabemos utilizar, porque somos gente que nos hemos criado con la cuchara, el tenedor y el cuchillo, y no sabemos utilizar todas esas cosas que utiliza la gente elegante, ¿sabéis? Para demostrar sus conocimientos de protocolo en una cena, pues, gourmet. Nosotros, en cambio, venimos aquí con hambre, dispuestos a devorar turno de noche. Esto, ya os digo, esto es muy bueno, esto es tremenda crema. Y por otra parte, es uno de esos cómics que para mí es bastante más que un cómic, porque a nivel gráfico especialmente, como veréis, ofrece un despliegue sensacional. Un despliegue que es que va mucho más allá del cómic, de la ilustración. Este es un artista peculiar, es un artista que colorea de una manera muy particular, muy personal, dibuja de una manera muy personal. Es un tío que, como veréis, realmente colorea lo que considera que es importante. A veces sus dibujos, fijaos en las páginas, puede parecer que están relativamente inacabadas, hay muchas partes que dejan blanco y demás, y el tipo utiliza ahí la paleta de colores muchas veces de una manera más emocional, de una manera más descriptiva. Es como, hace un poco ese rollo de intercambiar sensaciones, intercambiar temperaturas, olores, sonidos, intenta hacer que todo, ¿cómo se llama la palabra? Sinestesia era la palabra, ¿no? Cuando hay unas sensaciones que son referidas por otras, de repente hay un color que te llama al ruido, ¿no? O de repente hay un... Se me está entendiendo, ¿no? No necesito hacerme el culto ni el intelectual para que entendáis un poco por dónde voy y por qué es tan bueno este cómic. Este es un cómic que, como os decía, va mucho más allá de su guión. Es un cómic publicado originalmente en Alemania, si no me equivoco, la primera edición, en 1990. Y esto que tenemos delante, este tomo, es de 1991. O sea, mirad el estado de las páginas. Mirad el color fantástico del lomo. O sea, parece que estemos en 1991 y acabemos de comprar esto directamente en la tienda. Espectacular, espectacular. En fin, este es un artista muy peculiar, como os decía antes. Es un tío que se hizo famoso en los años 80, sobre todo publicando en Francia. Un autor alemán que publicó, pues, sobre todo en revistas, evidentemente, años 80, ya hemos hablado de ello, ¿no? Ahí hizo una serie de cómics. La primera, yo creo que le hace triunfar, digamos, se llama Tracker. Trata sobre un conductor de camiones y tal, y un poco un submundo creado alrededor de esto. Luego hace obras como una que se llama Guerra Fría, y luego tiene una que se llama, que no está publicada en España, si no recuerdo mal, que se llama algo así como el teorema de Bell, Bell's Theorem, que es su obra más clásica en un momento dado. El tío de los 80 como que se proyectó como uno de los nombres importantes en Europa, que podían reventarlo. El asunto está en que lo intentó en 1900, creo que en el 90 o en el 91 o algo así. Intentó lanzar un cómic, no, en el 93. En 1993 intentó lanzarse a Estados Unidos con un cómic que se llamaba Propellerhead. No, ¿cómo era? Propellerhead es un grupo de música, Propellerheads. Propellerman, si no me equivoco, se llamaba así. Lanzó un cómic en Estados Unidos editado por Dark Horse, ya sabéis, así muy norteamericano, muy independiente, muy potente, y fue un fracaso monumental que le retiró del cómic durante 15 años. Se dedicó a partir de ahí a ser profesor, a hacer algún trabajo para Japón, en plan gráfico, pues algo de ilustración, pero sobre todo docencia, ¿sabéis? La docencia es un buen lugar para el retiro del guerrero cansado. Y finalmente volvió en 2003 para una segunda fase de su carrera, en 2005, perdón, que le hizo hacer, pues, otro tipo de obras más de autor y demás, pero claro, ya metido en el mundo de las novelas gráficas puras y duras, ¿no? Un autor que yo os digo, con una trayectoria peculiar, que se tuvo que adaptar a los tiempos, porque, como sabéis, el final de los 80, inicio de los 90, hizo que estos autores que se ganaban la vida con historias seriales en revistas tuvo que cambiarse radicalmente ese mundo, y tuvo que, pues eso, que cambiar su manera de hacer. Esta obra, además, la publicó directamente en formato de novela gráfica. Esta no se publicó en revistas, que yo sepa. Si os suena de haberla visto, ponedmelo en comentarios, pero esta yo creo que directamente se publicó en formato de novela gráfica, bastante innovador en su momento, y presenta una premisa que, a ver, no os voy a engañar, es muy Taxi Driver. Yo he mirado en internet un poco por encima para ver si realmente existe algún tipo de prueba de que la obra de Scorsese es una influencia directa en este cómic. No lo he encontrado,
pero yo creo que se nota, ¿no? Taxi Driver, la película, es una película de los 70, que como sabréis, uno de los puntos fuertes que tiene es el uso de la fotografía, ¿no? Se utiliza mucho el concepto de las luces de la ciudad y el impacto que tienen desde la perspectiva del conductor dentro del taxi en el turno nocturno, ¿no? Y cómo eso va como creando una especie como de visión fantasmal de la propia ciudad. Y eso es algo que, bueno, a ver, es que tiene que ser evidente porque aquí nos encontramos planos del taxi pues yendo por la ciudad, y la ciudad tiene una iluminación, tiene una vida, tiene unos personajes muy peculiares. Como veréis, gráficamente es una joya esto, una auténtica joya. La gran diferencia que yo podría encontrar es que si el Taxi Driver, por ejemplo, tiene ese punto muy yankee y también muy relacionado con el cine negro, por ejemplo, también, aquí lo que nos encontramos es un producto 100% europeo. Y de hecho, las carreteras, las calles, los habitantes, los problemas y las cosas que suceden tienen lugar en Hamburgo, que es no es exactamente la ciudad natal del autor, pero sí es la ciudad donde se formó como artista y es un poco su ciudad fetiche, ¿no? Y ese carácter que tiene así como mucho más europeo es lo que lo diferencia de obras que pudieran sonarnos un poco más, que evidentemente pues nos llegan por el mundo de lo yankee, el cine, el cómic, la ilustración, la animación, los videojuegos, ¿no? Por cierto, sería un gran videojuego, un videojuego sobre un taxista, ¿verdad? O una taxista. Sería un buen... Claro, estáis pensando, Crazy Taxi. No, hablo en términos dramáticos, una historia que golpee con fuerza, ¿sabéis? En fin, ¿qué decir de esta historia? Bueno, lo primero que tenemos es a un personaje que es una conductora de... os lo voy a enseñar, nada más empezar. Que es una conductora de taxi que trabaja el turno nocturno. Nada más empezar nos encontramos con una situación no del todo muy bien resuelta en la zona alta de la ciudad, en un barrio aristocrático, donde una señora de pasta, una señora de casa rica, sale de su casa diciendo que ha llamado un taxi para que le recoja, y nos encontramos en la protagonista. La protagonista es esta chica, como veréis, con su chupa de cuero, con su tupé muy urbana, que es la conductora que está diciendo: venga señora, fantástico, vamos, pero le voy a llevar en taxi, donde usted quiera, págueme y no me dé problemas. Y esto ya nos permite ir echando un ojo a lo que es la ambientación que tiene este cómic, ¿no? Que, como os decía, a mí me parece que es una joya a nivel gráfico, porque por un lado tiene peso. En el sentido que puede tener peso, por ejemplo, un Liberatore, ¿no? Ranxerox, por ejemplo, que es un poco referente. Yo diría que aquí sí que se aprecia una cierta influencia. Tiene peso, tiene ese rollo de dibujo físico, dibujo con línea dura, con perfiles bien pronunciados y demás. Pero luego, por otro lado, el tratamiento que hace con el color, que la verdad es que no sé muy bien exactamente con qué está hecho. Desde luego rotuladores hay, seguro, rotuladores hay, pero no sé si hace una mezcla de acuarelas y rotuladores, no sé si utiliza rotuladores y hay partes que las diluye, no sé exactamente a nivel técnico cómo está hecho, pero el uso del color no es ligeramente impresionista, ¿sabéis? O sea, es, como os decía al principio del vídeo, está hecho a veces de una manera más sensitiva que descriptiva. Joder, Dios, me estoy escuchando hablar y estoy diciendo, madre mía, tremendísimo intelectual del cómic, ¿eh? O sea, etiqueta negra. Me estoy escuchando hablar y estoy diciendo, joder, Samuel M. Jackson con M de muy intelectual. Con M de tremendo. Vale, que tenemos una taxista, ¿vale? Que lleva una tía rica, ¿vale? A una casa abandonada que tiene pinta de ser la del Club de la Lucha, pero no es la del Club de la Lucha, porque faltan por lo menos 9 años para que salga el Club de la Lucha o algo así. 8 o 9 años. Bien. Entendemos que la mujer rica va a hacer algún tipo de chanza extraña. Mirad qué bonita la viñeta. A esta casa abandonada, y le dice a la taxista que le espere toda la noche, que tiene que recogerla por la mañana y demás. Vale, la taxista, pues entendemos que se tira toda la noche esperando, o las horas restantes, y cuando va a entrar al edificio se encuentra que el edificio pues que está hecho un Cristo, está hecho polvo todo, y ahí es cuando se empieza a montar la película de, a ver, me ha dejado tirada esta clienta, en qué tipo de cosas turbias estará metida, porque bueno, ya se sabe que los ricos a veces están metidos en cosas oscuras y morbosas, ¿sabéis? Vale, pues bueno, que la chica se marcha diciendo, bueno, he perdido una clienta. Al día siguiente, mirad qué bonitas las viñetas, ¿eh? Una vez más, sigo insistiendo, qué importante. En este cómic es muchísimo más importante la recreación del mundo, la ambientación que tiene, el tema, como os decía antes, sensorial, el cómo se mueve todo, la sensación de vida, que el guión. El guión tiene ideas muy interesantes, pero como veréis, no es importante, no está rematado del todo.
y sospecho que tiene que ver, que lo he visto por internet hace un rato, que la intención originalmente del autor es que esto fuese una serie. Él pretendía que fuese una serie de cómics, ¿se entiende? O de álbumes, que fuesen cerrando tramas, abriendo tramas y fuesen creando un poco lo que sería el mundo, ¿no? El lore, crear un lore cerrado. Y bueno, la verdad es que se ve que el poco éxito que tuvo, la poca recepción, el poco entusiasmo que tuvo por parte del público, pues le hizo que se quedase en una obra única, lo cual hace que hay algunas cosas que se queden muy misteriosas. Se quedan misteriosas porque ya sabéis que todo lo que no se explica acaba deviniendo en un gran misterio que no nos deja dormir por las noches. O sabéis, ¿no? Vale, pues eso, que sí, que al día siguiente encuentran, mirad qué bonito, mientras están limpiando el taxi, encuentran un amuleto, un misterioso amuleto que entendemos que se le ha caído a la mujer, a la cual había llevado nuestra conductora favorita a la casa. Y bueno, a lo largo de la historia hay un momento en el cual se habla de que han encontrado, no sé si lo dicen aquí un poco más adelante, dicen que encontraron una mujer asesinada, ¿vale? Y entonces es como, se la han cargado en algún tipo de rito oscuro. Y bueno, mirad la temperatura de estos, lo más importante, mirad la temperatura. Ahora que es verano y hace calor, como decía al principio del vídeo, mirad la temperatura que tiene esto. La mujer que enciende el ventilador para poder dormir, no sé, la sensación, ¿sabéis? La sensación de calor, la sensación ahí de cómo el tiempo, esa sensación del tiempo que va transcurriendo, pero no una persona que trabaja por la noche, evidentemente durante el día intenta dormir, pero no es un sueño tranquilizador, conciliador, ¿no? Como el que pueda tener uno por la noche, sino que es, supongo que más un intento de intentar dormir contra el ruido. Los que hayáis trabajado por la noche alguna vez sabréis a lo que me refiero, que un dormir propiamente, ¿no? También vemos que la mujer vive en una especie como de nave habilitada. Vemos que tiene ahí unos grandes unos ventanales de fondo y demás. Es muy alemán, es muy rollo europeo alemán. Y bueno, tiene un amigo. La mujer tiene un amigo ciego, ¿vale? Hacemos un tremendo cambio. Este se llama Frankie, si no me equivoco. Sí, Frankie, pues no me acuerdo de los nombres ni de coña. Mira que va por los dibujos. La particularidad que tiene Frankie es que está ciego. Nos van contando a lo largo de la historia que él estuvo en la guerra, que un accidente que tuvo en la guerra. Entendemos que es la guerra de Vietnam. Yo creo que no se termina de decir en ningún momento, pero yo creo que el flow, los vibes que trae es que es la guerra de Vietnam. Y es un poco como su mejor amigo. Con él todo el tiempo hay como una especie como de tensión, no tensión. O sea, sí que tienen sus relaciones y sus cosas, pero no se termina de cerrar muy bien, como os decía. Tienen sus conversaciones, están hablando sobre eso, sobre la muerte de la mujer y demás. La chica se siente sorprendida, pero tampoco creáis que la chica se muere de ansiedad. O sea, es como que, bueno, es un personaje que va dejándose llevar por la historia. Es interesante, ¿no? Vale, y bueno, aquí es donde entramos en lo que es estos pasajes, ¿no? Que es lo que os decía, que es lo que tiene para mí más valor del cómic, la ambientación que tiene, ¿no? Esa ambientación nocturna. Ella está conduciendo el coche, mirad qué guapas las calles, ¿eh? Como os decía, el uso de los colores, muy guapos, o sea, son muy chulas. Y mientras ella está ahí conduciendo entre la gente, entre la muchedumbre, le entra un tipo con un aspecto bastante sospechoso que le dice: vamos a ir a este sitio, y le saca un arma. Vale, y le mete en un callejón. Esto nos lleva a la escena más turbia del cómic. El tipo básicamente se pone violento con ella, le dice: oye, tú y yo vamos a tener relaciones personales, vale, interactivas, y lo vamos a pasar bien. Mira mis armas, si no te voy a matar. Ella intenta huir, la mete en el coche. Entendemos que va a haber tremendísima violencia. De hecho, pues llega a haber un momento explícito que decimos fuck. Y bueno, repentinamente el tipo dice: no, espera, no, era broma, solamente estaba probando tu temple. No voy a hacer yoga involuntario extremo contigo en tu propio taxi, sino que, oye, que me has gustado, me has caído bien, ¿sabes? O sea, soy un tipo agresivo, violento, me dedico a las sustancias y demás. Hagamos una cosa, ya nos volveremos a ver, adiós. Y es como muy alienante, ¿no? Que decimos, joder, esto ha sido completamente gratis. No del todo, porque este personaje nos lo van a traer más a la historia más adelante. Es una especie como de... Lo que pasa es que en Alemania suena como un poco extraño, ¿no? Es una especie como de traficante latino que está medio loco, muy pasional. Se nos da a entender que mueve sustancias y que se relaciona con gente muy poderosa, mucha pasta. Mirad la alineación que tiene nuestra conductora. Una vez más, el guión está relativamente bien. Se deja leer,
De hecho es gracioso porque en la siguiente historia hay un tipo, un gordo que entra en el taxi, la taxista se lo lleva y él le da a entender que pretende tener relaciones con ella pagadas. Y bueno, ella se lo lleva a una zona apartada y lo revienta a patadas. Es decir, las patadas que no le pegó al traficante se las pega al gordo. Pues, cosas de la vida. Y vemos cómo ella llora amargamente y todo tiene estos colores. Parecen a veces hechos con spray, ¿verdad? Parece ahí que lo han hecho directamente con un spray. Tiene un punto, aunque no es exactamente el rollo que tiene este artista, ni tan siquiera está relacionado. Tiene un cierto rollo de héroe urbano ochentero. ¿Sabéis? Tiene un cierto... No sé dónde está esa influencia, no te la sé localizar, pero en lo que es la composición, el trazo, el flow general que tiene un cierto rollo como arte urbano, a un cierto punto de graffiti, de ilustración informal, ochentera. Es curioso, el rollo que tiene, pero no deja de perder el punto europeo. O sea, yo os digo que gráficamente es una obra bastante interesante. Bueno... Vale, que la historia avanza, ¿vale? Os voy a ir enseñando dibujos, os dejo ya de dar la paliza intelectualmente. Mirad qué bonito, esto es un retiro que se hacen a la playa para intentar escapar de esa pesadilla urbana en la que se ha convertido la ciudad. Y son amigos, pero son amigos de los buenos amigos que practican y que conversan filosóficamente sobre el motivo de la vida y si saldremos de esta y si no saldremos de esta. Y ese amuleto que tiene solamente tiene malas energías y estará mal. Y yo estuve en Vietnam y un accidente me hizo perder la vista porque saltó metralla y bla bla bla, ¿vale? Muchísima argumentación random, todo es muy intenso, todos están muy perdidos, los personajes no saben muy bien hacia dónde van ni de dónde vienen. En ese aspecto, por ejemplo, podría conectar bastante con otras obras ochenteras como las de Enki Bilal. Aquí os acordáis, tal vez no os acordéis, hice un vídeo de la trilogía Nicopol hace... Ostras, igual hace un año, puede hacer tiempo. Fue un vídeo que funcionó en su momento bastante bien y de alguna forma, no digo que sea exactamente la misma historia. La trilogía Nicopol era ciencia ficción y eran personajes, ya sabéis, en una especie como de fábula futurista, muy poética, pues se nos reflejaban una serie de formas, pero sí que no se nos hablaba de esa frialdad, ¿no? Como el futuro había llevado a los seres humanos a convertirse a veces en meros espectadores de lo que está sucediendo. Aquí hay unas ciertas cosas comunes en el sentido de que los personajes no tienen ese aparente, no sé cómo decirlo, tío, ese aparente saber lo que están haciendo que muchas veces tienen los cómics norteamericanos, los cómics de superhéroes, los cómics más controlables, ¿no? Que una de las cosas que tienes es que generalmente te encuentras en una zona controlada, una zona amiga, en la cual más o menos puedes prever lo que va a suceder, puedes empatizar con los personajes, porque estos son bastante estructurados. Joder, cómo suena esto, Samuel. O sea... crítica, quiero un premio de la crítica ya. Y digamos que en esta indefinición que tienen, esta inseguridad que tienen en sí mismos, esta vez es también donde se establece las energías, ¿no? Que tiene el cómic. Por eso este rollo nervioso en concreto que tienen los dibujos le pega también. Y por eso os digo que es un cómic que, a ver, a pesar de que es claramente un cómic, lo estáis viendo, yo no lo leo como un cómic. O sea, se lee más como una especie de secuencias, experimentación con secuencias, no sé, diseño de secuencias, que es literalmente un cómic, lo sé, pero es un cómic que se narra y se ve de otra manera. A ver, nuestra chica, esto que estáis viendo, nuestra chica volverá a encontrarse con el criminal que básicamente le hizo tener un susto de muerte, que hizo que se pensase que iba a abusar de ella, pero al final era toda una broma. Y acaba volviendo a trabajar para él, que le lleva a otra ciudad lejos de Hamburgo por una buena cantidad de pasta. Y al día siguiente leen las noticias que ha habido un asesinato entre traficantes, que básicamente ella pues llevó a dos criminales para que hiciesen trabajo de sicarios lejos de la ciudad. Pero no parece importarle mucho tampoco. Como os decía antes, la frialdad de los personajes es una parte intrínseca, ¿no?, de la historia. Así como el calor. O sea, como os decía antes, calor sensual, importante. Calor con un poco de nudity, pero nudity artística, que es la buena nudity, ¿no? Vale. Mira qué guapo. Luego empieza a introducir elementos así como de realismo mágico, que la verdad es que no están muy bien. Hay una especie como de skater que va por los cielos y tal. Eso no está muy bien rematado en la historia y al final se quedan dos anécdotas que no son realmente importantes.
Por suerte, la verdad, porque eso para mi gusto le hubiese quitado ahí ese puntillo un poco más Basquiat que tiene, ¿no? Ese puntillo de símbolos urbanos que creo que es parte de la magia, parte de lo bueno que tiene esta historia. Bueno, a ver, la historia, como veréis, acabará creando una especie como de aparente círculo vicioso con el criminal. La taxista evidentemente siente algún tipo de extraña atracción por el tipo que básicamente la ha humillado hace unas cuantas páginas, acaba trabajando más para él y él, bueno, más adelante lo veréis, le acaba regalando todavía no se sabe al principio, pero bueno, a ella le acaba llegando un paquete directamente con unas rosas y un vestido caro y una invitación a una fiesta, ¿no? Esto os lo voy pasando para que el vídeo no se haga demasiado largo. Ella se pone el vestido, como veréis, parece muy Technotronic, muy, ¿sabéis? Muy este rollo ahí potente, se nota, con ese corte de pelo poderoso que lleva. Y bueno, la chica con ese traje se planta en una fiesta con los ricos. De repente esto es Miami Vice, corrupción en Miami. Y bueno, pues ahí está su criminal diciéndole, pues nada, ya has visto que me relaciono con gente poderosa, que todo esto podría ser tuyo porque me has caído bien y siento que deseo que seas mía y quiero que seamos amigos y que estés siempre conmigo. Y la tía, bueno, como tiene esa actitud de alienada, de que nada le implica lo suficiente, de que nada le importa, está ahí diciendo, no, tío, me das un poco igual. Aquí hay una situación, en fin, esto que estáis viendo aquí es a un criminal rompiéndole el cuello a un perro mientras besa a una mujer en medio de una fiesta de ricos que entendemos que está llena de polvo blanco y de sustancias. Sí, los colores son muy bonitos. Bueno, os voy enseñando más páginas que creo que... Bueno, la cosa es que al final la historia como que va cerrándose un poco más. Como veréis, los colores se han vuelto un poquito más Hotline Miami. Vuelve a tratarse la historia del asesinato de la mujer que os decía al principio, el rollo del amuleto que se encontró y demás. Se nos habla de que existe una secta de asesinos, por fin, que fue la responsable, y se nos habla de que a ella se ve que por tener el amuleto la están persiguiendo para matarla, ¿no? Lo que pasa es que ahora ella, como se relaciona con gente peligrosa, pues resulta que sus amigos criminales acaban encontrando a una especie de asesino vudú que se la quería cargar y es todo muy confuso. Es todo muy confuso, sí, lo sé. Lo que pasa es que llega un punto en que es propiamente la gráfica, ¿no?, la que te va llevando. Mira qué viñetas más chulas, una vez más. La tormenta, la lluvia, el personaje. Esta, por ejemplo, esta es una pasada. El cristal, las manchas de la lluvia, ¿no?, cómo va cayendo sobre el cristal y cómo distorsiona hasta los colores. Llega un momento en que ya no sabes qué es qué, sino que los colores ahí todos como que van interpretando mucho más emocionalmente a la secuencia, como os decía antes, ¿no? Mira qué guapas las páginas. Bueno, al final, como os decía antes, la extraña circunstancia, el extraño triángulo amoroso que se ha generado entre el ciego, el criminal y la taxista, y todo esto nos llevará a un final que será una secuencia que se van a la playa. Inicialmente parece que nuestros protagonistas quieren huir de la ciudad yéndose a la playa, yéndose a una casa de la playa, y de repente llega un helicóptero a lo Tony Montana con el criminal y este tiene un ataque de celos terrible y se acabarán, pues eso, apuntando con pistolas. Parecerá que todo va a acabar y que están a punto de morir y demás, y eso servirá para que el amigo ciego acabe teniendo flashazos de Vietnam, lo cual es lo mejor que te puede pasar en este tipo de circunstancias. Y extrañamente, justo cuando parece que todo el mundo va a morir y se van a liar a tiros y demás, acaban entendiéndose y diciendo, vale, de acuerdo, podría haberte matado pero no te mataré, quédate aquí con tu amigo, me largo en mi helicóptero de corrupción en Miami y de traficante megaturbo. Y nada, pues la historia se resetea y entendemos que si quieres avanzar dentro del lore de este turno de noche, cómprate el siguiente álbum de la serie, que tendrá mejores dibujos y mejor guión y mejor... No salió. Con lo cual, como os decía, se queda como una especie de ahí de ensayo gráfico. Como os decía, el punto gráfico, incluso te lo puedes comprar como si fuese un libro de ilustración o de arte puramente, y es que tiene esta gráfica que tiene este artista, que en otras obras, ya veremos más suyas, en otras obras que hace también es potente, pero no se aplica de una manera tan neón, tan ciudad, tan urbano, tan, ¿sabéis?, tan nocturno, ¿no?, como en esta obra. Esta obra es muy especial, este cómic es muy especial, además se lee muy rápido. No sé cómo será de fácil de conseguir a día de hoy. Yo lo conseguí muy fácil hace poco, de segunda mano. Además, como veréis, en un estado que
que te lleva a 1991 directamente otra vez. Y nada, ya os digo, veremos más obras de él. Tengo que echar un ojo para ver qué más obras en castellano puedo conseguir. Molaría Guerra Fría conseguirla, o Los tiburones de los lagos. Pero bueno, ya hablaremos. Si conocíais al autor, ponedme en los comentarios, así como si os ha gustado, si no os ha gustado, si lo he hecho bien, si lo he hecho mal, si os ha, en fin, alegrado la vida ver un poco estos dibujos. Que a ver, hay que tomar en cuenta que, siempre lo digo, soy un pesado, soy consciente, pero estamos en la era digital, 2025. Ahora mismo los autores, la mayoría trabajan con tabletas digitales y con herramientas digitales porque hay que utilizar las herramientas de tu tiempo, evidentemente. Pero esto es 100% analógico. Y le da ese punto imperfecto. Las tipografías, por ejemplo, a veces tienen claros problemas de legibilidad. A veces hay algún errorcillo que encuentras en los dibujos, alguna imperfección. Es muy orgánico y le da, pues, lo que os decía, este punto, ¿no? Como de... lo que decía antes de que a veces tiene referencias casi a graffiti o arte urbano, esto se nota, a veces tiene su urgencia, ¿no? En fin, muy bonito, amigos. Para mí, clasicazo, ¿eh? Este es... clasicazo europeo, de los que hay que leer, especialmente si eres de un perfil como el mío, ¿sabéis? Yo es que a mí el cómic europeo, a ver, el cómic, no existe de entrada un género llamado cómic europeo, existen muchos cómics de muchos géneros que se producen en Europa, pero quiero decir que a mí la política editorial de los grandes sellos europeos no siempre es la de editar el tipo de cómics que a mí me gustan, que igual yo tiendo más al género negro, por ejemplo, a la distopía, al cyberpunk, no sé, tampoco tengo un género favorito, pero es que este cómic encaja bien dentro de una publicación francesa, pero este tipo de cómic con 4 toques encajaría perfectamente también dentro de un género casi underground norteamericano. O sea, esto, en lugar de suceder en Hamburgo, le das 4 toques para que suceda en Nueva York y le das 4 toquecitos para que haga referencias a cosas yankees y lo vendes en Fantagraphics perfectamente. Me he liado hablando. Que si te ha gustado, si no te ha gustado, si lo he hecho bien, si lo he hecho mal, mira cómo suena mi puño contra mi mano, espectacular. Pónmelo en comentarios. Que ya sabéis que los comentarios son lo mejor del canal, es donde interactuamos, lo digo siempre y seguiré diciéndolo hasta que deje de decirlo, que será algún día, pero no será hoy. Si te ha gustado, pues ponme me gusta. Si no te ha gustado, no me pongas un no me gusta. No, virulencia máxima. ¿Y qué más? En fin, suscríbete. Yo sé que no estáis suscritos, porque sois así, porque sois gente que no suscribís. Sois ese tipo de gente que dice, yo no me voy a suscribir a un canal de YouTube, no voy a contribuir a hacer rico un tipo que se iría a Miami, se compraría una casa enorme y lo llenaría todo ahí de cuadros de palmeras. No voy a hacerlo. Suscríbete, coño. Y cállate ya y suscríbete. Suscríbete ya. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? YouTube me dice que no estás suscrito, porque la mayoría de vosotros no lo estáis. Adelante, haced vuestra magia. Que me he vuelto a perder. ¿Qué estaba diciendo? Ah, sí, y compartir, ¿no? Que, seguro que tienes algún colega o una colega a la que esto le gusta. O no, y compártelo igualmente, que igual descubre cosas nuevas. Dejo de decir tonterías. Necesito 2 palabras. Muy gourmet. Muy gourmet. Esto es muy gourmet, amigos. Venga, va, nos vemos.